Bueno, yo voy empezando, igual cualquier cosa, recuerden que la clase es grabada, así que si algún compañero les pregunta que no pudo participar, que vieron todo, díganle que yo después subo la clase grabada a la plataforma, ¿sí? Bueno, chicos, ahora que ya empezamos a ver un poquitito la parte de programación, vamos a ver el tema de las variables, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que podíamos definir variables y esas variables eran porciones en la memoria al cual le asignaba un nombre y podía contener un dato, y ese dato podía variar a lo largo del programa, ¿no? Ahí viene el nombre de variables. Y nosotros cuando definíamos una variable en C, ¿m? Lo hacíamos de la siguiente manera, ¿no? Poníamos int espacio, el nombre de la variable, ¿sí? El nombre que yo le quisiera poner, ahora le pongo nombre, y podía ya asignarle un dato acá. Si esa variable, como es de acá, tipo, Profe, sí, hay un compañero que quiere ah, entrar y no pudo. sí, sí, lo tenía justo acá arriba, perdón. Ahí está, Facundo y Fran, pobre. Lo dejamos afuera. Ahí están entrando. Hola, Hola profe. Facundo, hola Fran, disculpen, los No dejamos. pasa nada, no pasa nada. Encima está lloviendo. Sí, Bueno, estamos viendo la parte de variables, ¿sí? Para definir un poco sí. más este concepto. Yo quería que ustedes avanzaran también un poco en programación, en la materia de programación, para introducirnos a estos conceptos. ¿M? Entonces, la definición de variable nosotros las hacíamos así, ¿no? ¿Se acuerdan? Int, nombre, y ya acá podía asignar un valor, ¿no? Por ejemplo, igual a 0. Recuerden que al final estas tenían punto y coma. ¿M? ¿Qué era una variable? Entonces era una porción de memoria, ¿sí? A la cual yo reservaba, le ponía un nombre, y esa porción de memoria podía contener un solo dato, en este caso. ¿M? Después vamos a ver que hay otro tipo de variables, pero esta, por ejemplo, puede contener un solo dato, pero ese dato se podía ir reemplazando a lo largo del programa, ¿no? De ahí viene el nombre de variable. ¿M? Eh, Ahora vamos a ver que las variables pueden ser de dos tipos. ¿M? Entonces, las variables pueden ser de dos tipos. Vamos a poner variables. Y pueden ser locales, ¿m? Y pueden ser globales. Yo no sé si estos términos ya los vieron un poco en programación, ¿no? Bueno, entonces, las variables locales son las que se definen adentro de una función, ¿sí? O sea, yo tengo una función, ¿m? Y las defino adentro, las variables. Entonces, esa variable solo me va a servir para esta función, pero no la puedo llamar de otra función o de otra parte del programa. ¿Mm? Vamos a admitir a Daniel, ahí está. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bueno, entonces, las variables globales solamente, como dijimos, las puedo poner solamente en una función, ¿sí? Y solo funcionan ahí, en esa función, valga la redundancia. En cambio, las variables globales sirven para todo el programa. ¿M? ¿Y dónde se definen? Para todo el programa. ¿Dónde se definen estas variables? Estas variables se definen, vamos a meter el código, espera, no metí nada, ninguna plaquetita acá. Ahora les muestro acá.
Están viendo la pantalla compartida, ¿no? Sí. Sí, sí, se está viendo. Sí, profe. Bueno, ven acá. Ustedes acá tienen dos funciones. Una que se llama setup y otra que se llama loop, ¿no? Ustedes se dan cuenta que son unas funciones porque empiezan, en este caso, con el nombre de void. Estas son funciones de tipo void. Entonces, si yo una variable la defino acá adentro, si yo acá pongo int nombre igual 0, esta variable solo va a servir para la función setup, pero no la puedo llamar desde la función loop o cualquier otra función. ¿Se entiende? Por eso se dice que esta variable nombre es una variable local. ¿Se entiende eso? Ahora bien, si yo la variable la defino afuera de cualquier función, por ejemplo, al inicio del programa, por ejemplo acá, pongo int, no sé, num, por ejemplo, igual 0, ya lo inicializo. Esta variable que definí es una variable global porque puede ser invocada tanto desde setup como desde loop o cualquier otra función que yo defina. ¿Se entiende la diferencia entre una variable local y una variable global? Es dónde se define esa variable, ¿sí? Por lo tanto, volvemos acá. Si la variable está definida dentro de una función, la llamamos local. ¿Mm? La llamamos local. En cambio, si está definida fuera, o sea, al principio del programa, la denominamos global. ¿Mm? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Este es el concepto de variables globales y locales. También sirve para las constantes. ¿Se acuerdan que una constante la definíamos? La definíamos muy parecida a las variables, pero con la palabra const adelante, ¿no? Por ejemplo, const, una constante de tipo entera, llamada, no sé, nombre, ¿sí? Y que acá le voy a dar un valor, por ejemplo, entonces le digo, bueno, qué sé yo, este valor es 1. ¿Qué diferencia entonces hay entre una variable y una constante? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? A ver, díganme ustedes, chicos, ¿qué diferencia entonces se encuentran entre una variable y una constante? La constante no cambia, profe. Muy bien, la constante no va a cambiar su contenido a lo largo del programa. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero después, si yo después quiero hacer esto, o sea, como una asignación, ¿no? Si yo después quiero hacer esto, por ejemplo, nombre igual a, no sé, 0, ¿sí? Esto me va a dar error. ¿Por qué? Porque esto era una constante y no se puede redefinir. O sea, ya no se puede cambiar su contenido. ¿Mm? Por lo tanto, también las constantes, ¿sí? También pueden ser, como dijimos antes, las constantes pueden ser también, las constantes pueden ser locales o globales. Igual, si son locales, están definidas dentro de una función y si son globales, es para todo el programa. ¿Se entiende esto? Bien, nosotros hasta ahora vimos que el programa tiene dos funciones que son la parte de la estructura de lo que es el lenguaje, ¿no? Que es la función setup y la función loop, que ustedes
Ven acá, ¿no? Setup y loop. Y como está cerrada en 3 llaves, este es el contenido de la función setup y este es el contenido de la función loop. Ahora, el usuario también puede generar sus propias funciones. ¿Y qué es una función? ¿Qué es una función? Entonces, ahora vamos al concepto de lo que es una función. ¿Mm? Una función, básicamente, lo que es una agrupación de código. ¿Sí? A esa agrupación de código yo le voy a poner un nombre. ¿Mm? Le voy a poner un nombre. Ese nombre que le voy a poner a esta agrupación de código es el nombre de la función. Entonces, miren cómo quedaría si yo hago mi propia función. Una función sencilla sería una función de tipo void. ¿Mm? No sé, la llamo mi función o cualquier nombre que ustedes quieran. Abro y cierro paréntesis porque es una función simple en la cual esta función no necesita utilizar parámetros que interactúen con el resto del programa, ¿sí? Por eso es una función de tipo void. Entonces, para respetar un poco la sintaxis de la función, lo que se hace es poner el paréntesis para respetar la estructura. Por eso se abre y se cierra. Después vamos a ver otro tipo de funciones que ya dejan de ser void, pero acá se ponen cosas porque necesita pasar parámetros, o sea, intercambiar datos. ¿Dónde estaba Misael afuera y no le atendí? Está Nicolás también. Ahí está. Misael, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo va? Entonces, esta función, ¿sí? Esta función, vamos a ver más adelante funciones que sí pasan parámetros, pero dejan ser de funciones tipo void, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, todas estas funciones, ¿sí? También tienen una llave que abre, y acá es donde yo escribo todo mi código, ¿sí? Voy a escribir todo el código que necesite. Y cierro. Entonces, esta es la estructura de una función que yo puedo crear. ¿Cuál es la ventaja de crear una función propia? Es la siguiente. Si yo tengo en un momento mucha parte de código que se me repite, uno que hace copy y pega, copy y pega, copy y pega, pero a veces eso hace que el programa se haga muy largo y por lo tanto sea poco eficiente. Entonces puedo recurrir a agarrar ese código que se repite muchas veces, ponerlo acá adentro, darle un nombre y cada vez que necesito llamar a este grupo de comandos, lo llamo solamente por el nombre. ¿Sí? Solamente yo después en cualquier parte del programa puedo poner para llamarlo de la siguiente forma. Pongo mi función, ¿sí? Punto y coma, y acá estoy llamando a toda esta línea de código. ¿Entiende? Entonces me ahorro de escribir todos estos comandos nuevamente. Eso es lo que es una función. Es agrupar un conjunto de código, ponerle un nombre y cada vez que la necesito lo llamo por su nombre. Entonces, vamos. Profe, Sí, sería como un copiar y pegar más o menos, pero en claro, grupo. exactamente, pero no me va a quedar un programa tan largo. Claro, va a ser más ¿Entiendes? cortito todo. Exactamente, Ok. mirá. Acá vamos a definir una función, por ejemplo, que, qué sé yo, sume dos números nada más, algo tonto, ¿no?
para que vean cómo es la estructura más que nada. Entonces la llamo función suma, por ejemplo. Abro paréntesis, lo cierro, porque recuerden que tengo que respetar esa estructura. Pongo una llave y ahí escribo, hago una cuenta, ¿no? Por ejemplo, digo que num es igual a, no sé, num más 1. Una cuenta, cualquiera. Y ahí cierro. Esto no le van a encontrar mucho sentido a esto ahora, pero para no escribir tanto. Listo, yo ahí definí mi función. Si esto lo tengo que usar un montón de veces, o todo el código que está acá adentro lo tengo que usar un montón de veces, por ejemplo, en el loop lo necesito llamar, entonces, ¿cómo llamo a esta función? Solamente poniendo suma, abro y cierro paréntesis. ¿Sí? Y ahí estoy haciendo todo lo que estaría acá adentro. Necesito en otra parte llamarla de vuelta, la vuelvo a llamar de vuelta. ¿Sí? Eso es lo que se denominan funciones. Estas funciones son de tipo void. Después vamos a ver que hay funciones de tipo int, de tipo float, ¿sí? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Quedó claro lo que es el concepto, chicos? Sí, Sí. profe. Perfecto. Bueno, para esto, para ahora hacer un ejemplo más concreto de funciones, vamos a ver un componente nuevo que le podemos agregar a nuestro Arduino. ¿Mm? Y ya ustedes estarán viendo acá algo, ¿sí? Entonces, vamos acá, yo ya lo tenía cargadito, acá está. Oh, justo que lo tenía, a ver. Ahí está. Hay un componente electrónico, vamos a verlo, a ver si ustedes lo ven acá. Este que está acá, no sé si lo logran ver. A ver. Uy, justo está el Mercado Libre, así que vamos a ver el precio y todo. Este componente, ¿ven? Son a veces los traen algunos cosas electrónicos. Vieron que forman numeritos o letras algunos. Miren, 50 pesos, 59 pesos. Hay distintos colores. Y ven, se puede utilizar para Arduino. Miren, yo puse display y salió para Arduino. Bueno, vamos a ver cómo utilizamos esto dentro de Arduino, ¿sí? Entonces. ¿Lo venden a eso de Mercado Libre? Sí, sí, se vende. Esto se vende. Son unos componentes que tendrán, no sé, 2 centímetros, más o menos, 2,5. No son muy grandes, ¿sí? Hay algunos que solo de un dígito, otros que son de 2 dígitos o 3 dígitos, o se pueden juntar y armar varios, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver el concepto de este display. El display adentro se llama de 7 segmentos. ¿Por qué? Porque estos que ustedes ven acá en rojo son los segmentos. Y cada segmento es un LED, es una lucecita. ¿Sí? Nada más que en vez de ser redonda, tiene esta forma. Y formaría como este 8. Ahora fíjense en que con esto yo puedo formar todos los números, ¿no? Yo tengo 7 lucecitas, en realidad son 8 porque está el punto también, pero bueno, se los llama de 7 segmentos por esta cantidad. Supongamos que están todas apagadas, la A, la B, la G, la F, todas estas luces están apagadas. Y yo quiero formar el número 5. ¿Qué luces tendría que prender del LED, de este componente? A ver, dígame, ¿qué LED tendría? La La F, A. la La G, D, la C la y la C, D. la G, la F y la A, capaz. Exactamente, muy bien, muy bien. O sea, este y este, ¿no? Y ahí formo el número 5. ¿Sí? Bueno, esa es la idea. Encender y apagar estos LED. Que ustedes ya saben encender y apagar LED, ¿no? Porque lo hacíamos con el Digital Write, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, con eso, lo que yo estoy haciendo es dibujar el número. ¿Me explico? ¿Cómo se conecta esto al Arduino? Bueno, ustedes acá verán que tienen distintas patitas, el componente tiene distintas patitas que se sueldan, o en nuestro caso se conectan con unos cablecitos. Cada una de estas patitas
es el segmento que le corresponde, ¿ven? Esta es la G, esta es la patita del segmento G. Esta es la patita del segmento F. ¿Mm? Esta es de la B, acá tenemos la E, la D, la C y la P es la del punto. Y tenemos dos cátodos. ¿Se acuerdan que el cátodo era el negativo? ¿Mm? Se puede utilizar cualquiera de los dos. Esto es como tener un LED, pero en vez de tener dos patitas, tiene todas estas patitas. Y cada patita que conecte a un puerto distinto me va a prender un LED distinto. ¿Sí? Este es el esquema de conexión, es igual que el que usaríamos para un LED, ¿no? ¿Qué usaría yo? Tendría que sacar un cable, por ejemplo, de acá, ponerle una resistencia y llevarlo a un puerto de Arduino. Agarro otro cable, pongo otra resistencia y lo llevo a otro. Pongo otro cable, pongo otra resistencia y a otro puerto. ¿Sí? Pongo otro cable, ¿Y así con otra. todos? Y así con todos. Después vamos a ver que hay plaquetitas que están ya armaditas, ¿no? Pero, ¿por qué les voy a enseñar esto? Porque les voy a enseñar a dibujar los números y vamos a utilizarlo con funciones, para que vean la aplicación práctica de una función. ¿Mm? Y así con todos. Bueno, ustedes se darán cuenta de lo que sigue, ¿no? Cada uno de estos va a un puerto distinto. Por ejemplo, este puede ir al puerto 13, al 12, al 11, al 10, al 9, al 8. ¿Sí? Y obviamente, bueno, chicos, nos volvemos a conectar, ¿sí? A la misma reunión, ¿puede ser? ¿Mm? Perfecto. Y el cátodo iría al GND del Arduino. Cualquiera de los dos pueden utilizar. Hay dos para que si uno les queda más cómodo que el otro. ¿Sí? Entonces, si yo le mando, a ver, si yo hago un digital. Si yo hago un digital write y digo digital write y entre paréntesis pongo 13, no, puse punto y coma, ¿no? Coma, high, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Encendiendo qué segmento. A ver, díganme ustedes. El B. El B, muy bien, este que está acá, exactamente, ¿sí? Si yo, a ver, quiero dibujar el 1, ¿qué hago? Digital write, el C no lo conectamos, ¿no? Entonces, ahora vamos a conectar el C. Tengo que tomar una pastilla, ya la tomo y sigo con ustedes. Ahí está. Bueno, y este supongamos que está en el puerto 13. No, dijimos, ¿qué nos queda? 10, 9, 7, vamos a suponer, ¿no? Entonces, acá voy a poner. Profe, Sí, el otro cátodo del sí, 8 sí. va también a GND. No, no hace falta. Con uno de los dos que conecten ya es suficiente. Ok, Es un tema de que cuál les queda más cómodo para conectar, nada más. bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Dibujando el número 1, ¿no? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Sí, prendí estos dos nada más. Supongamos que yo anteriormente tenía el número 8 dibujado y ahora quiero dibujar el número 1. Pero si yo pongo estos dos, ¿qué pasa? Los anteriores, el número anterior que era un 8, va a seguir con los LED prendidos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para cerciorarme de que va a dibujar exactamente el número 1 sin importar el número que estuvo antes? El delay, profe, capaz. ¿Cómo? El Apagarlo. delay. Claro, apagar los otros por las dudas. ¿Sí? Apago todos los demás. Para dejar solamente prendido
¿sí? Los dos que va a funcionar. Entonces, con esto, yo me cercioro de dibujar el número bien sin importar qué número estuvo anteriormente. Uy, justo al hincha de Racing lo estábamos dejando afuera, mirá. ¿Qué haces, Julián? ¿Cómo estás? Todo bien, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se entiende entonces? Estamos viendo un componente electrónico que se llama display de 7 segmentos para conectar al Arduino. Y este nos sirve para dibujar números, ¿sí? Son como LED. ¿M? Y se conecta exactamente igual que en los LED. Entonces, para dibujar un número, ¿cuánto? Profe, Sí. ¿por qué puso 12 low? ¿No ¿Por el qué? 13? No, pero el 13 es el que tengo que dejar prendido para el número 1. Ah, Entonces, yo tengo que apagar todos los demás. ¿Se entiende? Tengo que apagar el 11. ¿M? Tengo que apagar. A ver, vamos a hacerlo. Profe, o sea que si querés prender todos, prender uno solo, tenés que hacer con todos lo mismo, ir apagando uno por uno. Exactamente, claro, exactamente. ¿Sí? Y de ¿Ven? hacerlo de la forma anterior como nos dijiste, Claro, ¿ves? ¿o Mira no? acá. Acá yo estoy dibujando el número 1, sin importar el número que estuvo anteriormente. Imagínate que el número que estuvo antes fue el 8. Entonces, ¿cómo dibujas el número 8? Prendiendo todos los LED, ¿no? Ajá. Y después digo, bueno, ahora dibuja el 1. Y si vos solamente me prendés estos dos, los demás habían quedado prendidos anteriormente por dibujar el número 8. Entonces tengo que apagar los números. ¿Cuál es la idea? Que por cada número que dibuje tengo que prender los que voy a usar y apagar los que no voy a usar. ¿Sí? Ok. Entonces, cada segmento, o sea, cada número, ¿cuántas instrucciones va a tener? 10, sin contar el punto. No, serían 7, ¿no? Porque es encender los 7 segmentos sin contar el punto. Ah, ¿Entendés, Dani? ¿Ves? Si yo, sí, sí. claro, enciendo las 7 luces o apago las que tengo que apagar, son 7 instrucciones. Con el punto sí serían 8. Claro, una más. ¿Sí? Entonces, todas estas instrucciones para dibujar un número. Imagínense que yo este número lo tengo que dibujar un montón de veces en el programa. Tendría que repetir todo este código de vuelta cada vez que quiero dibujar el número 1. Entonces, en vez de hacer eso, ¿qué me conviene hacer? ¿Se puede guardar la secuencia bajo un nombre de alguna manera? Exactamente, muy bien, guardarlo dentro de una función. ¿Sí? Que fue lo que vimos acá, ¿no? Lo guardamos dentro de una función. Mirá este. Ah, uy, se fue el... A ver, vamos al este. ¿Se acuerda que yo acá había puesto una función que se llamaba suma? ¿Sí? Bueno, supongamos que tengo que ponerle el nombre. Entonces, vamos a hacer esto. Voy acá para no escribirlo todo de vuelta. Voy a copiar todo esto. Voy acá al programa. Voy a agarrar esta función. Lo pego. ¿Sí? Vamos a poner un poquito más para adentro para saber que todos estos comandos pertenecen a una función. ¿Y cómo puedo llamar a esta función? número 1. Claro, exacto, 1. ¿Sí? Entonces, ahora, cada vez que yo quiero dibujar el número 1, directamente pongo 1 y el nombre de la función. Así. ¿Mm? ¿Se entendió? Sí, Ahora profe. sí,
ahora sí, por ahí Dani acá se había confundido con esto. Dani, ¿cuántas funciones tengo que hacer para dibujar todos los números? Sí, eso que quería decir, me confundí. Exactamente, 10 funciones, ¿sí? Exactamente, ahí tengo que hacer 10 funciones. Pero ya tengo todos los números declarados, entonces poniendo nada más que el nombre de la función, llamo al número. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, sí, profe. Bueno, Sí, sí. vamos a hacer lo siguiente. A mí me gustaría que si ustedes quieren probarlo ahora, armen el semáforo de un solo lado, ¿sí? Armen el semáforo con 3 LED nada más y este display. Y vieron que va a ir como en cuenta regresiva, ¿no? Por ejemplo, si el semáforo está en rojo, este display, bueno, uno solo, vamos a poner un dígito solo, empieza 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y pasa el amarillo. El amarillo dura 3, el contador empieza 3, 2, 1, pasa al verde. El verde empieza al 9, 9, 8, 7, 6. ¿Vieron cómo están los semáforos en la calle con ese numerito al lado? Una cosa así. ¿Se animan a hacerlo? Sí, profe. Bueno, pruébenlo. Los que quieran hacerlo, háganlo. Yo ahora voy a entrar de vuelta y me quedo con los chicos que tenían dudas del ejercicio anterior, ¿sí? No hace falta que se vuelvan a conectar para hacerlo. Si tienen alguna duda, sí, se conectan y me dicen que no les salió. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. Bárbaro, hacemos así. Entramos de vuelta los que tengan dudas con el trabajo anterior y el resto, si quieren, pónganse a practicar esto, a ver qué les sale. Dale, Igual profe. me quedo en la próxima.